Granjero extraordinario revela su verdadero yo disfrazado de mendigo. Su novia da una reacción impactante. La tierra con la que Carlos ha trabajado desde niño es más que un simple terreno. Es su alma, su historia y su futuro. Pero a los 35 años, el sudor que recorre su frente se siente como una carga que lo ata a un destino que no anhela. En las largas horas bajo el sol abrasante, él sueña con innovaciones que podrían revivir la economía de su pueblo. Sin embargo, la realidad lo golpea con fuerza. El dinero escaso y los viejos métodos lo mantienen prisionero. Un día, tras una conversación antes del amanecer con su madre sobre la desesperación que sienten otros agricultores, una idea audaz brota en su mente. Carlos decide disfrazarse de mendigo y emprender un camino hacia la ciudad. Al caminar por las calles adoquinadas, la desdicha de las miradas desaprobadoras repercute en su interior. Siente que su verdadero ser se desmorona bajo el peso del disfraz, mientras los trozos de su dignidad caen al suelo junto con la tierra que ama. Su mente se agita. ¿Soy un cobarde por esconderme? ¿Qué dirá mi madre si me ve así? A medida que avanza, su determinación arde como el sol que lo dejó seco en el campo. La angustia le tumba el estómago, cada paso se siente como un acto de traición a sus raíces. Pero el deseo de cambiar su destino lo empuja, lo abraza. En ese mundo nuevo se encuentra con Laura, su amiga de la infancia. Tan brillante y exitosa, su vida parece un faro en medio de su tempestad. Sin embargo, el orgullo y la vergüenza se entrelazan cuando ambos intercambian miradas. ¿Ella lo reconocerá? Cuando finalmente lo hace, la sorpresa en su rostro se mezcla con una inquietud que repercute en su ser. Mientras conversan, la pasión que él transmite sobre su visión agrícola es palpable, pero también un constante miedo a la exposición. La ansiedad se agolpa en su pecho. ¿Y si me ve como un fracasado? ¿Y si mis sueños son ridículos? La complicada cruz entre ambición y lealtad familiar pesa sobre su conciencia. Carlos sueña con innovaciones que podrían convertir la tierra árida en un jardín de oportunidades, pero el eco de la tradición resuena en su mente. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un sueño que podría no serlo? En el camino descubre una amarga verdad. Hay quienes están decididos a mantener a los agricultores lejos de la luz del conocimiento. Cada descubrimiento se siente como una lluvia de tristezas que nubla su espíritu. Justo cuando se siente al borde de lograr lo que tanto ha deseado, un antiguo rival de su pueblo aparece, desatando una tormenta de incertidumbre. ¿Podré mantener mi disfraz? ¿Qué pasará si me descubren? La presión es una vorágine y la misma situación que lo llevó a la ciudad ahora lo aprieta como una trampa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las luces brillantes de la ciudad parecen burlarse de él, recordándole la distancia entre sus sueños y su realidad canalla. La noche se cierne y con cada instante la presión se vuelve más asfixiante. Carlos se pregunta si algún día podrá quitarse el disfraz y dar a luz al verdadero Carlos, el granjero que anhela hacer florecer su mundo. Pero en la mente del pueblo latente, una inquietud acecha. ¿Aceptará su comunidad al hombre que se oculta tras el manto de un mendigo? El momento crítico está por llegar, y cada segundo hace que sus ansias de alcanzar su sueño se internen más profundamente en la oscuridad. La agitación en el pecho de Carlos se intensifica con cada paso. La luz de los faroles se refleja en su disfraz, recordándole la imagen distorsionada que el mundo tenía de él. Sin embargo, bajo la capa de mendigo, una chispa de valentía comienza a encenderse.
Se da cuenta de que este viaje no solo es una búsqueda externa, también es un viaje interno hacia el descubrimiento de su verdadero ser y su potencial. Los parloteos de la ciudad se convierten en un telón de fondo, y mientras observa a los transeúntes, él empieza a notar algo que antes le resultaba ajeno: el sentido de oportunidad. La gente camina con prisa, ocupada con sus vidas, pero también parece entregada a sus sueños. Carlos siente una punzada de inspiración. Al final, estos desconocidos están luchando con sus propias batallas, al igual que él. En un momento de introspección, se pregunta: ¿qué haría un auténtico líder? ¿Se quitaría las máscaras o se ocultaría detrás de ellas? Comprende que su disfraz, lejos de ser una herramienta de autoengaño, podría funcionalizarse como un medio para conectar con aquellos a quienes desea inspirar. Comienza a reflexionar sobre el valor de un liderazgo auténtico, uno que no se detiene ante las apariencias. Mientras busca un lugar más tranquilo en la plaza, un pequeño grupo de hombres se agrupa en una esquina. Hablan con fervor sobre las nuevas técnicas de cultivo que han aprendido en una reciente conferencia agrícola. Carlos siente una urgencia creciente. Son precisamente esas estrategias las que podrían cambiar la situación de su comunidad. Entonces, con una mezcla de temor y determinación, decide acercarse. La conversación estalla en un mar de ideas y metodologías que lo llenan de entusiasmo. Al principio, se mantiene en silencio, absorbiendo cada palabra. Aunque su apariencia no representa su verdadero yo, empieza a soñar en voz alta, cuestionando y sobre todo dibujando un camino hacia la innovación. Una curiosidad saludable lo empuja a interrogar a los expertos presentes, estableciendo conexiones sinceras que fácilmente escapan a la superficialidad en la que había estado atrapado. Sin embargo, el sabor a libertad que siente es rápidamente interrumpido por un recuerdo desgarrador. El antiguo rival que había cruzado su camino no solo acechaba en sus pensamientos, sino que ahora hacía eco en sus palabras. Estas técnicas no sirven para los que no tienen buen ojo al sembrar, siempre será un fracaso, había dicho, burlándose de la habilidad agrícola de su familia. Ese ataque a su orgullo reverberó, alimentando su inseguridad y haciendo que cuestionara la validez de su visión. De repente, reconoce que durante toda su vida ha dejado que las opiniones ajenas influyan en su autovaloración. La necesidad de aprobación se ha vuelto una cadena, y aquí, en este lugar, tiene la ocasión de comenzar a desatarlas. Carlos siente que su mente se libera lentamente de los grilletes que lo han mantenido prisionero, empujándolo a jugar un papel activo en su destiempo. Mientras la conversación continúa, se siente más integrado y en ese momento toma una decisión importante. Ha decidido que su disfraz servirá como una herramienta, no como una prisión. Es un símbolo de su transformación hacia algo más grande que sí mismo. Ya no será solo un grano de arena en un vasto desierto, sino el arquitecto de su propio futuro. Con nuevos amigos a su alrededor y una chispa inquebrantable de pasión, Carlos siente que está a un paso de la autocomprensión. Pero justo cuando se siente listo para despojarse del disfraz y compartir sus ideas, su antiguo rival irrumpe en la escena, desatando el caos y enfrentándolo a una verdad inminente. No importa cuánto cambies, nunca dejarás de ser un perdedor de campo. En ese instante la tensión crece y la multitud se vuelve atenta. ¿Podrá, en plena confrontación, reivindicar sus sueños y demostrar que su verdadero ser merece brillar? La respuesta se cierne en el aire, tan densa como los sueños que Carlos está luchando por realizar. La presencia de su antiguo rival con esa sonrisa despectiva y esos ojos que parecían devorar cualquier rayo de esperanza hizo que el corazón de Carlos latiera más rápido. La atmósfera se tornó opresiva y cada palabra de su atacante se convirtió en un eco que reverberaba en su mente. Perdedor de campo, se repetía incesantemente. Pero en ese momento, Carlos sintió un cambio interno. La determinación empezaba a desplazar la duda. Aquella etiqueta que lo había seguido por tanto tiempo ya no podía definirlo. La multitud, que observaba expectante, ofrecía un escenario para que Carlos se confrontara a sí mismo. Presentarse como un mendigo o revelar su ambición oculta.
Esa pregunta ahora parecía vestirse de urgencia. En un instante de claridad, Carlos entendió que el disfraz no solo era una cobertura, sino un viaje para entender su propósito en el mundo. Así que decidió transformar el miedo en un recurso. Con firmeza en su voz, se dirigió a su rival. A lo largo de los años he temido tus palabras, pero hoy he aprendido que no permito que otros definan lo que soy. No soy un perdedor, soy un aprendiz, un innovador, y estoy aquí para cambiar el rumbo, no solo el mío, sino el de los que me rodean. La sinceridad de su declaración hizo que algunas cabezas en la multitud asentieran, y por un breve momento, Carlos se sintió como un líder. Las reacciones de los presentes le dieron un pequeño impulso. Comenzó a articular sus ideas sobre las técnicas agrícolas que había escuchado más temprano, un torrente de conocimientos fluyendo de su interior. Recordó las estrategias innovadoras, las que podrían revolucionar no solo su vida, sino la de sus vecinos. La energía del grupo se transformó. Ya no solo lo veían como un mendigo, sino como alguien que se atrevía a soñar y compartir sus conocimientos. Sin embargo, su rival no iba a rendirse tan fácilmente. ¿Y qué tienes tú que ofrecer? ¿Un par de ideas que podrían o no funcionar? No tienes pruebas, solo esperanzas vacías, contraatacó. La malicia en su voz cortaba el aire, pero Carlos sintió la determinación crecer en él. Decidió que no era el momento para caer en la trampa del insulto. En lugar de eso, optó por concentrarse, recordando cada fracaso que había vivido y cómo estos se habían convertido en lecciones. Los que han fracasado son los que saben más. Aprovecho mis caídas. Hoy esta experiencia me impulsa. Las ideas pueden ser solo pensamientos, pero aquí estoy, dispuesto a probarlas. La respuesta fue un rugido de murmullos entre la multitud, y Carlos pudo sentir la chip de cambio resonando en aquellos que escuchaban. Ya no solo hablaba por él, sino que se convirtió en voz de un grupo que llevaba mucho tiempo esperando una guía. La valentía que había encontrado dentro de sí se expandía, haciéndose eco en los corazones ajenos. La retórica se convertía en un llamado a la acción. Al cerrar el diálogo, sintió que no solo había expuesto sus pensamientos, sino que había realizado un primer esbozo de un plan de acción. Sería un granjero innovador, no solo en nombre, sino en los hechos. Carlos precisaba que esa confrontación fue el catalizador que había llevado a su transformación. Por fin había comenzado a esbozar un camino hacia la confianza propia y la realización de su potencial anhelado que había permanecido oculto por tanto tiempo. Sin embargo, en ese instante, a las espaldas de Carlos, el murmullo de una mujer sobresalió entre la multitud. «Pero, ¿qué pasa si te equivocas?». Su voz era famosamente familiar. Era su novia, la única persona que había creído en él a pesar de las adversidades. Su mirada lo atravesó, generando en él un nuevo tipo de inquietud. En la mirada de ella había dudas y esperanzas, un recordatorio del pasado que necesitaba ser reconciliado. Justo cuando pensaba que había encontrado su camino, Carlos se dio cuenta de que aún quedaba un hondo conflicto en su vida personal que requería ser abordado. La revelación amenazaba con desbordar todo lo que había construido ese día. ¿Podría Carlos enfrentarse no solo a su rival, sino también a sus recuerdos y a la relación que marcaba su futuro? La tensión creció en su pecho mientras se preguntaba si el agricultor dormido podría realmente despertar una nueva vida. Carlos sintió cómo la tensión en el aire se intensificó tras la pregunta de su novia. Sus palabras resonaban con una mezcla de preocupación y cariño, un eco de las inseguridades que le había costado tantas noches de desvelo enfrentar. En un instante, la multitud que lo había aclamado comenzó a desdibujarse, y no pudo evitar volver a centrarse en la figura familiar que representaba su historia compartida. La mirada de ella lo obligó a confrontar esa parte de su vida que aún no estaba lista para dejar ir.
Se sintió dividido entre la nueva identidad que estaba construyendo y el peso de las expectativas que siempre lo habían acompañado. Si su novia, la única que había estado a su lado en los momentos más oscuros, dudaba, ¿qué era lo que le quedaba a él? Mientras su mente se debatía entre la certeza y el miedo, Carlos tomó una respiración profunda. Aquel era el momento decisivo. La ambición y la vulnerabilidad revoloteaban dentro de él como aves atrapadas, buscando la salida. Comprendió que no podía avanzar sin lidiar con el eco de las dudas, tanto internas como externas. «Lo que siembro puede no dar fruto inmediato», respondió, dirigiéndose a la multitud pero mirando a su novia. «Pero eso no significa que no pueda crecer». Las palabras que salieron de su boca eran más que un intento de convencimiento, eran un compromiso con su transformación. Se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de lo que podía lograr individualmente, sino de cómo ese crecimiento podría ser una invitación a quienes lo rodeaban. Carlos comenzó a visualizar un esquema mental más claro para su objetivo. La agricultura, su pasión secreta, no era solo un medio de subsistencia, podría ser un método para cultivar no solo productos, sino también un futuro en el que cada fracaso se convirtiera en una lección valiosa. Buscó maneras concretas de integrar sus ideas innovadoras con sus experiencias vividas, entendiendo que cada elemento de su historia contribuía a su desarrollo personal. En ese momento, Carlos hizo una pausa. Necesitaba entender las reservas de su novia. No podía construir un futuro con un frente blindado. «Temo equivocarme. Eso es cierto», admitió, mirando a su alrededor antes de enfocarse de nuevo en ella. «Pero el verdadero error sería no intentarlo. No quiero que el miedo me detenga. Además, ¿no aprendemos más de nuestros tropiezos? Todos son pasos hacia el crecimiento». La mirada de su novia atravesó sus defensas, y aunque aún había un destello de preocupación en sus ojos, reconoció la chispa de determinación en él. Su inseguridad no se desvaneció, pero Carlos se dio cuenta de que podía ofrecerle a ella un nuevo tipo de confianza, la que nacía del esfuerzo genuino. Mientras las reacciones de la multitud comenzaban a tomar forma, Carlos se sintió imbuido de una renovada energía. Era evidente que algo dentro de ellos también resonaba con su mensaje. Sus palabras, una vez desprovistas de credibilidad, empezaron a encontrar eco en quienes anhelaban un cambio. Sin embargo, en la entraña de su determinación, los ecos de su rival aún estaban presentes. Sus palabras hicieran este esfuerzo un verdadero desafío. El miedo al error acechaba. Pero, ¿y si todo esto es en vano? La voz de su novia resonó de nuevo en su mente. Esta vez, sin embargo, no la sentía como un peso, sino como motivación. Su amor y su fe en él eran el combustible para seguir adelante. Con un nuevo enfoque, decidió que el próximo paso debía ser tangible, acercarse al municipio y presentar sus propuestas sobre cómo integrar prácticas agrícolas sostenibles en su comunidad. Para ello, debía prepararse para cualquier objeción, incluida la de su rival. Sabía que el camino no sería fácil y que enfrentaría la resistencia de quienes dudaban de su compromiso. Mientras Carlos se alejaba de la multitud, sintió que cada paso era una construcción hacia una identidad más auténtica. Recordó los momentos difíciles, las despilfarradas oportunidades y todo aquello que había moldeado su esencia. Pero ahora, la incertidumbre que lo había limitado no era el final, sino el estímulo para tomar acción. De repente, una sombra oscura se cierne en su mente. ¿Cuántas veces más fallaré? Esa pregunta se agazapaba ahí, lista para asestar el golpe. Sin embargo, Carlos comprendió que este viaje era su oportunidad para redefinir el fracaso, que cada tropiezo podía ser una lección, una mejoría. La noche caía, pero la incertidumbre en su corazón solo estimulaba su deseo de avanzar. Sin embargo, una inquietud incontrolable crecía en él cuando recordó las palabras de su rival. Se sintió abrumado, pero también iluminado por la claridad del siguiente paso. La búsqueda de respuestas lo llevó a preguntarse, ¿podría realmente reconciliar el amor y la ambición? Sentado en su modesta casa, con la vista hacia su pequeño campo, comprendió que el verdadero desafío aún lo aguardaba. Sin embargo, el tiempo apremiaba.
¿Podría llegar al fondo de sus dudas y forjar un futuro que realmente reflejara su potencial, o se vería atrapado por las sombras de su pasado? La batalla, tanto interna como externa, apenas comenzaba. Carlos se despertó con el primer rayo de sol deslizándose por la ventana. La claridad del día traía consigo una mezcla de optimismo y un renovado sentido de propósito. Sabía que este día sería crucial. Debía hacer un plan concreto y evidente sobre cómo presentar su propuesta al municipio. No solo se trataba de impresionar a las autoridades, era un paso decisivo para demostrar a su novia y a sí mismo que su ambición era real y viable. Mientras desayunaba, Carlos repasó mentalmente los puntos que quería abordar. Presentarían no solo los beneficios económicos de la agricultura sostenible, sino también la importancia de cuidar el medio ambiente. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como si cada decisión que tomara en ese día marcara la diferencia entre el éxito y el fracaso. Necesitaba demostrar que podía transformar su pasión en una propuesta sólida y aceptada. El camino hacia el municipio parecía más largo que de costumbre. Cada paso era un acto de voluntad consciente. El sonido de sus zapatos sobre el pavimento resonaba en su mente como un mantra que le recordaba su propósito. En su interior luchaba con el eco de las palabras de su rival, recordándoles que tenía que prepararse para la inevitable resistencia. El primer paso sería enfrentar esas dudas, tanto en su discurso como en su propio corazón. Al llegar a la sala de reuniones, una oleada de nerviosismo lo invadió. Las miradas de las autoridades eran inquisitivas. Notó cómo sus expresiones reflejaban escepticismo. Carlos respiró hondo y se colocó frente a ellos. Las imágenes de su novia, apoyándolo y creyendo en su potencial, lo impulsaron. Si iba a ir a por todas, debía hacerlo con autenticidad. Buenos días. Hoy voy a presentar una propuesta que creo que no solo beneficiará a nuestra comunidad económicamente, sino que también tiene la oportunidad de redefinir nuestro enfoque hacia la agricultura y la sostenibilidad. Empezó buscando establecer una conexión con su audiencia. A medida que desarrollaba sus ideas, notó cómo su propio entusiasmo lo ayudaba a encontrar un ritmo natural en su discurso. Cada dato que compartía era un reflejo de su aprendizaje y experiencia. Había dedicado horas a investigar cómo implementar tecnologías que permitieran maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental. Su pasión empezaba a calar en los presentes. Veía cómo algunos de ellos anotaban, otros asentían lentamente. Sin embargo, al concluir su presentación surgió el primer obstáculo real. Un miembro del consejo, conocido por su desdén hacia nuevas propuestas, levantó la mano. Carlos, interrumpió con voz firme, puedo ver tu entusiasmo, pero ¿qué evidencia tienes de que esto realmente funcionará aquí? ¿No se basa todo esto en principios teóricos que no se han probado en nuestra región? El impacto de esa pregunta fue como un balde de agua fría. La inseguridad que había estado combatiendo volvió a azotar su mente, y las palabras se hicieron pesadas. Dudó un momento, pero, recordando su propósito, decidió enfrentarse al desafío. Entiendo su preocupación, y es válida, replicó, sintiendo cómo su voz se fortalecía. Por eso, he preparado ejemplos de comunidades que han tenido éxito a través de la integración de prácticas sostenibles. Mi meta no es solo hablar de conceptos abstractos, sino ofrecer un camino claro basado en experiencias reales. La respuesta resonó entre algunos miembros del consejo, que empezaron a discutir entre ellos. Sin embargo, el rival de Carlos se mantuvo firme, con una mirada desafiante. Estaba claro que este enfrentamiento aún no había terminado. Después de un tenso intercambio, Carlos sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. Había plantado la semilla de una idea, pero el camino hacia su aceptación estaba lleno de obstáculos. Cada duda que enfrentaba lo enseñaba algo nuevo sobre sí mismo. Las críticas y la resistencia no eran solo fuerzas externas, sino oportunidades de resistencia personal. Al abandonar el municipio, Carlos era más consciente de que su crecimiento no solo dependía de la reacción de otros, sino de su capacidad para hacer frente a los desafíos. La imagen de su novia volvió a inundar su mente, esta vez certificando el compromiso que sentía por ella y por su futuro. Mientras regresaba a casa, su mente bullía con pensamientos e ideas que debía poner en práctica, pero al mirar hacia el campo, notó algo extraño en el horizonte, un movimiento que lo inquietó.
Podía ser solo un trueno en el aire, pero en el fondo de su mente un nuevo dilema se desarrollaba. Si la agricultura era su ambición, ¿qué pasaría si el terreno que había cultivado se convirtiera en un símbolo de su mayor miedo? Pero esa era una pregunta para otro día. Carlos aceleró su paso. La batalla por su futuro no había hecho más que comenzar, pero ahora sabía que la verdadera lucha estaba en su interior. ¿Podría encontrar la fortaleza para enfrentar tanto los desafíos externos como sus miedos personales? La respuesta lo aguardaba en su siguiente paso. El camino de regreso a casa se hizo más pesado a medida que la preocupación se anidaba en su mente. Cada paso que daba se sentía impregnado de una duda persistente. Las palabras de su rival retumbaban en sus oídos. ¿Qué evidencias tenía de que su propuesta funcionaría? Esa pregunta se había convertido en un eco persistente. Al llegar a su casa, Carlos tomó asiento en su escritorio, que aún conservaba su desorden de papeles y gráficos de su propuesta. Era un espacio de trabajo que había fungido como el refugio donde gestó su sueño. Se sentó frente a su laptop, la pantalla iluminando su rostro con una luz tenue. Sus dedos comenzaron a teclear, reuniendo estadísticas y casos de éxito de áreas similares a la suya. La investigación era su única arma para combatir la incertidumbre. Mientras recopilaba datos, se dio cuenta de que no solo se trataba de probar que sus ideas eran viables, existía una necesidad urgente de armado emocional, de presentar su historia personal como un hilo conductor de su visión. La agricultura había sido su pasatiempo, un refugio cuando vivía momentos difíciles. Esa pasión había evolucionado hasta convertirse en una misión basada en la sostenibilidad. Con esa reflexión, su certeza crecía. La noche avanzó y los números empezaron a tomar forma en una presentación más robusta. Carlos se sentía como un artista en pleno proceso de creación, agregando cada capa de su argumento de una manera meticulosa. Sabía que necesitaba anticiparse a las preguntas difíciles, a las objeciones que lo podrían desestabilizar en su próxima aparición ante el Consejo. Mientras miraba los gráficos generados por sus investigaciones, recordó las conversaciones con su novia. Ella había compartido sus propios temores y expectativas, dibujándole retratos de un futuro donde sus sueños podían existir, no como sombras, sino como algo tangible. Fue ese pensamiento lo que encendió en él otra chispa de determinación. Si su relación podía crecer al compartir vulnerabilidades, sus propuestas también debían ser un reflejo de esa autenticidad. Decidió incluir en su presentación un relato personal sobre su primera experiencia en el campo, recordando cómo, de niño, había aprendido el valor de cultivar la tierra. Le dio un nuevo enfoque a su argumento, porque si bien la ciencia y los datos eran vitales, la conexión emocional hacía que todo tuviese sentido. Al día siguiente se despertó con el cielo gris, pero su mente estaba clara. Cada palabra que había afinado en su cabeza era como una semilla plantada en su corazón. Mientras se preparaba, imaginó la forma en que podría conectar con aquellos miembros del consejo, tocando sus fibras emocionales y lógicas al mismo tiempo. Nutriéndose de esa energía, se dirigió hacia el municipio con una mezcla de ansiedad y esperanza. Esta vez había transformado su miedo en motivación. Cuando cruzó la puerta de la sala de reuniones, su corazón latía con firmeza. Aunque las miradas de los miembros del consejo eran escépticas, en su interior sentía que había reunido más que solo estadísticas. Había forjado una historia que merecía ser escuchada. Al empezar su discurso, se permitió recordar el rostro de su novia, iluminando su determinación. Cada palabra resonaba con su vivencia personal, entrelazando emoción y lógica. Lo que no había anticipado era el silencio tenso que seguiría a su exposición. El consejo, al finalizar su intervención, se miró entre sí, una serie de rostros que mostraban un cambio sutil. Pero antes de que pudiera celebrar su logro, uno de los miembros del consejo, con una mirada que mezclaba sorpresa y desafío, le lanzó una nueva pregunta. «Carlos, lo que presentas es interesante, pero ¿qué harás si no logras convencer a la mayoría? ¿Tienes un plan B?» Esa pregunta, tan directa y desafiante, hizo que sus manos temblaran ligeramente. La incertidumbre regresó como un fantasma indeseado. Sin embargo, lo que había escrito en su mente ahora estaba impregnado de fuerza.
La verdadera lucha no solo consistía en convencer a aquellos presentes, sino también en sostener su propia fe en sí mismo. ¿Tendría la valentía de arriesgar lo que tanto le importaba en el caso de un nuevo fracaso? Carlos respiró hondo, sintiendo que la pregunta trascendía la sala. Era un momento crucial, uno que pondría a prueba su propio valor interno. La respuesta no era solo sobre la propuesta, sino también sobre el mismo Carlos. El aire se hizo denso, y el futuro, una vez más, parecía tambalear en una delgada línea. Su voz resonó en el silencio. Estoy aquí porque no solo creo en la agricultura, creo en mí mismo y en la posibilidad de aprender de cada caída. Si no consigo lo que busco, encontraré la forma de levantarnos de nuevo. La verdad es que mi plan B siempre ha sido seguir adelante, sin importar los obstáculos. Pero la reacción que siguió desafiaría todo lo que había imaginado hasta ese momento. ¿Sería esta la interacción que cambiaría su destino? Carlos sintió que el peso de sus palabras pendía en el aire, como un globo inflado a punto de estallar. Los miembros del consejo lo observaron, y en sus miradas había más que incredulidad, había un rayo de curiosidad, aunque la mayoría seguía envuelta en escepticismo. Eso lo perturbó. Esa mezcla de desconfianza y expectativa creaba una atmósfera tensa, casi eléctrica. Sin embargo, había algo en el pecho de Carlos que ardía con una nueva determinación. Las reacciones del consejo no estaban en su control, pero su propia respuesta sí. Sabía que ese momento era crucial, no solo para su sueño profesional, sino para su autocomprensión. Se dio cuenta de que esta no era solo una presentación, era un ejercicio de autoafirmación, una declaración de quién era realmente. Cuando la reunión terminó, se encontró en un espacio intermedio entre la esperanza y la duda. Las puertas del salón se cerraron con un chasquido que resonó en su mente. Caminó hacia la salida mientras una voz interior lo empujaba a reevaluar su propio viaje. Quizás las palabras que había destinado a la audiencia debían ser dirigidas a sí mismo. Se preguntó si había sido lo suficientemente valiente para ser auténtico, para mostrar vulnerabilidades sin miedo. Al salir al aire fresco, sintió que la realidad se convertía en un laberinto repleto de bifurcaciones desafiantes. La propuesta de su vida ahora se había entrelazado con su identidad. Aquella casualidad inesperada del consejo lo había hecho pensar en la imagen que proyectaba. ¿Había sido el verdadero Carlos o solo un reflejo de lo que creía que los demás querían ver? Esa noche se sentó en su escritorio nuevamente, sumido en sus pensamientos. Los gráficos y datos que había recopilado ya no parecían ser suficientes. Eran elementos fríos en un mar de emociones complicadas. Sus dedos se suspendieron sobre el teclado mientras meditaba sobre cómo podría presentar su siguiente paso. Necesitaba salir del papel del emprendedor acosado por el miedo y convertirse en el verdadero narrador de su historia. En lugar de presentar solo un proyecto, debía contar una historia que tocara a la audiencia en un nivel más profundo. Sin darse cuenta, Carlos descubrió que tenía la capacidad de transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Se aventuró a redactar un nuevo esquema de presentación, uno que incluyera no solo las cifras, sino su viaje, su miedo a fracasar, su amor por la agricultura y la esperanza por un futuro donde ambos pudieran converger. Cada línea que escribía era como un ladrillo que reconstruía una parte de él que había estado oculta tras el miedo al juicio. Con cada avance se sentía más conectado con la persona que había querido ser desde el principio. La presencia de su novia siempre lo había inspirado a abrazar sus verdades, a mostrar sus cicatrices. La historia que grababa con esfuerzo en la pantalla era un reflejo de su crecimiento personal, un viaje desde la duda hacia la autoconfianza. Cuando terminó, la presentación no era solo un resumen de lo que había aprendido, sino una invitación a entenderlo. Se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de liberación y nerviosismo. Pero en esa culminación encontró la claridad.
Carlos ya no solo quería lograr pasar al siguiente nivel, quería ser un catalizador de cambio auténtico, un modelo de transparencia. El camino que había elegido no sería sencillo, requeriría valentía constante y convicción. Esa noche, mientras contemplaba el nuevo enfoque que había esbozado, una idea nacía en su mente. Tal vez lo que necesitaba no era un plan B, sino un viaje que abrazara todas sus facetas. Esa mañana, un mensaje inesperado interrumpió su reflexión. Era de su novia, preguntando cuándo podrían hablar sobre su propia inseguridad. Caía en la cuenta de que, a pesar de su desarrollo, la vida seguía presentándole nuevos retos emocionales. De repente, la jornada que le esperaba parecía una nueva aventura, donde no solo sería parte del mundo agrícola, sino también del crecimiento personal de quienes lo rodeaban. Mientras se preparaba para ese encuentro, comprendió que el siguiente paso sería no solo un enfrentamiento más con el consejo, sino un viaje hacia la conexión emocional con su pareja, en la que ambos podrían explorar sus miedos sin filtros ni vergüenza. El desafío era doble: hablar de sus miedos a los miembros del consejo y a su amada. ¿Qué sombras ocultas se enfrentarían juntos en el proceso de ser completamente vulnerables? El día amaneció gris, como si la atmósfera reflejara el mar de emociones que hervían en el interior de Carlos. Al mirarse en el espejo, notó un ligero cambio en sí mismo. Ya no era solo él, el emprendedor con sueños grandes, sino un hombre que enfrentaba su propia vulnerabilidad. La idea de abrirse a su novia lo llenaba de incertidumbre y un atisbo de miedo, pero también lo excitaba. Cuando llegó el momento de la conversación, se encontraron en su café favorito, un lugar íntimo donde las risas y las charlas habían marcado tantos momentos. Pero hoy había un aire distinto. Ella, con su mirada dulce, lo invitó a hablar, y él sintió que cada palabra sería un paso hacia un nuevo territorio, uno donde la autenticidad podía florecer. «Creo que necesitamos hablar de lo que realmente sentimos», dijo Carlos, su voz un susurro contra el ruido del mundo que los rodeaba. Las manos de su novia se entrelazaron, y tuvo la sensación de que sus inseguridades se aligeraban en esa conexión. Se dio cuenta de que compartir el peso de sus miedos podría ser liberador. Mientras él exponía su historia, desde sus luchas para desarrollar la propuesta hasta sus temores sobre lo que el consejo pensaría, vio cómo su novia escuchaba atentamente. La vulnerabilidad era un puente, no una barrera. Cada anécdota que compartía lo acercaba más a ella, y a medida que su relato avanzaba, sus propias inseguridades parecían desvanecerse en el aire tibio del café. Ella se inclinó hacia su lado, los ojos brillantes de empatía. «Yo también tengo mis miedos», confesó. «Sentí que nunca sería lo suficientemente buena». Esta revelación conectó sus experiencias, y así, uno a uno, compartieron sus historias de duda y anhelos. Fue un encuentro trascendental. El miedo se convirtió en un hilo común que los unía más firmemente. A medida que hablaban, la habitación se llenaba de luces reflejadas en sus miradas y sonrisas. Carlos comprendió que la conexión emocional no solo era necesaria sino vital, y que este era un momento de descubrimiento mutuo, un crecimiento compartido. El diálogo profundizaba su relación de maneras que no había imaginado. Ahora sabía que el amor implicaba aceptar las imperfecciones en ambos, y eso los fortalecía. Sin embargo, en medio de la conexión, un destello de preocupación lo atravesó. ¿Qué pasaría cuando, al compartir su historia con el consejo, se encontrara con un rechazo similar al que había experimentado en su carrera? Esa incomodidad asomaba en el fondo de su mente. Aún no había enfrentado la verdad más difícil, el miedo al fracaso en un entorno donde su voz seguía siendo vista como la de un soñador utópico. Pero justo en ese instante, la mirada de su novia lo envolvió en una burbuja de coraje. Ella estaba ahí, dispuesta a apoyarlo en cada paso. La necesidad de ser auténtico lo desnudaba ante el mundo y se sentía más vivo que nunca. Al salir del café, Carlos se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia el consejo, sino hacia un patrón de vida donde la vulnerabilidad se tornaba un acto de valentía genuina. Estaba decidido a no permitir que sus miedos gobernaran su futuro. Luchar con pasión por sus sueños ahora era tan importante como abrir su corazón a quien amaba.
Sin embargo, mientras cruzaban la calle, un mensaje inesperado sonó en su celular. El consejo había solicitado otra reunión, y esta vez sería más pronto de lo que esperaba. El eco de su conversación con su novia aún resonaba en él, pero esta vez habría que actuar. ¿Podría combinar su nueva perspectiva con la urgencia del momento? Carlos respiró hondo, sintiendo el pulso de su propio crecimiento en cada latido. La vida le había dado otra oportunidad. La incertidumbre lo desafiaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo. ¿Podría dar el salto y fusionar su historia personal con su propuesta profesional? ¿O los fantasmas del miedo volverían a asomarse? El llamado del consejo se sentó en su estómago como una piedra. Carlos dudó un instante en respuesta. ¿Cómo podía articular su propuesta de manera que no solo fuera clara, sino que también reflejara su nuevo entendimiento sobre la vulnerabilidad y la autenticidad? Sabía que el desafío no residía únicamente en presentar su idea, sino en mostrar quién era realmente. Aquella validación personal estaba profundamente ligada a su estado emocional actual. En los días siguientes se sumergió en preparación, dedicando horas a refinar su presentación. Ideó gráficos impactantes, estadísticas que validaban su propuesta y datos que su propuesta podría ofrecer a la empresa. Sin embargo, al mirarse en el espejo cada mañana, la batalla interna continuaba. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por tus sueños, Carlos?, se preguntaba. Recorría un camino mental hacia sus miedos. Recordó cada palabra que había compartido con su novia, las inseguridades que ambos habían abierto como un libro. Aprender a mostrar su vulnerabilidad era a la vez liberador y aterrador. Para él significaba fuerza. Llegó el día de la reunión. El ambiente en la sala era de tensiones palpables. Los rostros del consejo eran una mezcla de escepticismo y curiosidad. El tono grave de su jefe resonaba en la sala, y Carlos sintió que su respiración se volvía irregular. Era un grupo que había visto muchos como él, soñadores, visionarios, que a menudo no alcanzaban la realidad. Cuando llegó su turno, Carlos tomó una profunda bocanada de aire y, con los dedos temblorosos, comenzó a conectar su propuesta a su narrativa personal. En cada diapositiva se atrevió a incluir momentos de inseguridad, retos y logros que lo habían llevado hasta allí. No más solo cifras y datos, ahora su historia estaba entrelazada en la raíz de su idea. Al principio notó la incredulidad en los ojos del consejo, pero a medida que hablaba, la forma en que se presentaba, sincera y decidida, comenzó a transformar las expresiones. Una mirada de sorpresa mutua comenzó a florecer. Había logrado lo que tanto anhelaba, entrar en su humanidad. Y es por eso que necesitamos una nueva estrategia, concluyó, sus palabras resonando en la sala. Nos encontramos en un cruce de caminos y mi propuesta no es solo sobre números, sino sobre cómo podemos conectar de manera más profunda con nuestros clientes. Esto significa abrirnos a sus miedos y deseos, no tratar de ser solo una corporación sin rostro. Hubo un momento de silencio. No sabía si el impacto había calado en ellos, pero dentro de sí la transformación estaba en marcha. Había tomado un riesgo al abrirse de esa manera, y esa era su victoria personal. Sin embargo, cuando las preguntas comenzaron a llover sobre él, la vieja sombra del temor se deslizó de nuevo. ¿Y si no es suficiente?, resonó en su mente. El presidente del consejo miró a su equipo antes de hablar. Carlos, tu presentación ha sido inesperada, pero ¿estás dispuesto a considerar? El sonido de su propia voz se detuvo en la sala, mientras Carlos se preparaba a responder, el corazón tamborileando en su pecho. La advertencia de su inseguridad amenazaba con brotar, pero entonces recordó la fortaleza que había encontrado en su vulnerabilidad. Estoy listo para lo que venga, pensó, esa determinación fulgurante iluminando su camino. Ahora, no solo estaba en juego su idea, sino también su nuevo yo. La atmósfera estaba cargada de tensión. La pregunta era, ¿sería esa una oportunidad de validación o un nuevo episodio de rechazo? Mientras esperaba su respuesta, un nuevo mensaje en su teléfono captó su atención.
preparados para discutir el futuro de la propuesta, pero hay un cambio sorpresa en la dinámica del consejo que debes conocer. La incertidumbre lo invadió, pero la curiosidad agudizó sus sentidos. ¿Qué cambiaría todo esto? ¿Estaba realmente preparado para un giro inesperado? La luz del día brillaba con fuerza cuando Carlos recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su vida. El consejo había decidido que su propuesta sería discutida en una sesión abierta, con la comunidad presente. Aquel comentario que antes temía, ¿qué harías si no logras convencer?, resonaba de nuevo, pero con un giro diferente. Esta vez sería un escenario donde todos podrían ver su lucha, su visión y lo que realmente era capaz de ofrecer. Preparar su presentación para una audiencia mayor era abrumador. La presión aumentaba al pensar en sus vecinos, quienes habían sido testigos de sus fracasos y de sus ambiciones. Sin embargo, esta vez no iba a esconder su verdadero ser. Tenía una historia que contar, y no sería su disfraz el que la definiría. El Carlos que estaba emergiendo era uno que abrazaba sus miedos y los convertía en motivación. En la plaza comunitaria, el ambiente era electrizante. Muchos conocidos estaban presentes, y la combinación de miradas escépticas y esperanzadas lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegó el momento de hablar, supo que esta era su plataforma, su oportunidad para reafirmar no solo su propuesta, su esencia. Carlos respiró hondo y se plantó frente a la audiencia, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba también en su comunidad. Comenzó a hablar desde el corazón, compartiendo no solo las estadísticas y evidencias de su investigación, sino también su historia personal. Habló sobre su infancia en el campo, sobre cómo había crecido trabajando la tierra y sobre las luchas que había enfrentado en su camino. Abrió su alma y reveló sus vulnerabilidades. Hablaba de miedos y fracasos porque sabía que esas eran las semillas que alimentaban su perseverancia. Las palabras fluían con sinceridad. No estoy aquí solo para presentar una propuesta sobre la agricultura sostenible. Estoy aquí para mostrarles que, a veces, el verdadero cultivo comienza dentro de nosotros mismos, decía. Las reacciones de la audiencia empezaron a cambiar. Las cejas fruncidas se suavizaban y algunos comenzaron a asentir. Veía rostros de reconocimiento, conocían su lucha y en cierta medida sentían el eco de sus propios sueños. La culminación de su discurso fue un punto de conexión, un llamado a la acción. Había llegado el momento de invitar a su comunidad a unirse a él, a ser parte del cambio que quería ver. Nosotros, como agricultores, como vecinos, somos más que solo nuestras tierras. Juntos podemos transformar nuestro futuro si nos abrimos a nuevas ideas, afirmó, sintiendo el poder de sus palabras resonar con cada persona allí presente. Cuando finalizó, el aplauso resonó en toda la plaza, y la ola de apoyo fue abrumadora. En ese momento sintió un cambio real. No solo había presentado un plan, había creado un puente entre su ambición y las esperanzas de su comunidad. La validación que tanto anhelaba no venía de las palabras de sus rivales, sino del aliento de aquellos que en realidad importaban. Días después, mientras se sentaba de nuevo en su escritorio, sintió una profunda satisfacción. Su propuesta había sido aprobada y ahora se establecería un programa de colaboración agrícola. No eran solo números en una hoja, eran sueños, eran fantasías que ahora podían hacerse realidad, y se sentía parte integral de una nueva narrativa que impulsaría al pueblo hacia adelante. La transformación había sido holística. Carlos ya no dependía de un disfraz para validar su existencia. Había dejado atrás las inseguridades y teñido su vida de confianza y propósito. Su novia, como musa constante, le recordaba la importancia de ser auténtico, y a su lado había aprendido a abrir su corazón. Su viaje no era solo un relato de superación profesional, sino un renacer interior. Carlos había conquistado profundas inseguridades, había demostrado que la vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, y había logrado convertirse en el precursor de un cambio no solo personal, sino comunitario.
Al mirar por la ventana hacia el campo que una vez le había parecido un lastre, ahora lo veía como un vasto jardín de posibilidades. La tierra estaba viva, igual que sus sueños, estaban listos para florecer una vez más. Ahora, como un agricultor extraordinario, estaba listo para cultivar tanto su vida como su comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspiran a alcanzar nuestros sueños. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a difundir este mensaje de transformación y superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada opinión cuenta. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No se queden atrás.